Showtime? Chicos, yo no me voy a poder quedar You mucho call it, you tiempo. call it. Frank Zamora, ¿Estás in listo? position. Diego Piti, take it away. Laca, Season 2. Espero que estén bien preparados. Los jueves a las 8:30 con los mejores invitados. Laca, Season 2. Informativo y divertido. Y aunque seas muy conocedor, esto es algo que nunca has visto tú. Buenas noches, es jueves, son las 8:30. Eso solo puede significar que esto es La Calaca Season 2, el mejor, primero y único talk show interactivo por Zoom. Yo soy Potifar y conmigo, como siempre, están Fidel Bastro y Francia Herrera. Buenas Say noches. hello. Buenas noches a todos. Hoy tenemos un episodio genial preparado con invitados de lujo y mucha ciencia. Tenemos invitados nuevamente desde Brooklyn, New York y por primera vez alguien desde Argentina. Como hemos dicho antes, la verdad es que definitivamente Season 2 viene level up. El show de hoy viene gracias a Panetma. El que conoce La Calaca conoce que nuestra señal es nítida porque el internet es simétrico. Si eres como nosotros que necesitamos internet confiable y que no viva cayéndose, entonces ponte serio y métete a panetma.com y chequea el jingle, suéltala. Si quieres buen internet, mejor llámate a Panetma porque ellos tienen internet simétrico. Y francamente es bastante bueno y mejor que la otra porquería que anda por ahí. Panetma, esa es la que es, Panetma. Ya sabes, ponte serio y llama a Panetma. Ese fue Diego, Emilio y Piti, nuestro One Man House Band, que nos presenta con el jingle, los mejores jingles. Y también quisiera ahorita presentar, como siempre, a Frank Zamora, nuestro Screen Operator. Y él también tiene un jingle. ¿Y cómo dice ese? Frank Zamora, Screen Operator. Screen Operator. Screen Operator. Screen Operator Frank Zamora. Muchas gracias, Diego, Emilio y Piti. Bueno, el tema de hoy es genética es igual a génesis, es igual a origen, es igual a sonido original. ¿Qué queremos decir con eso? Ok, sonido original para ti tal vez no sea algo que signifique mucho, pero para nosotros acá en La Calaca es un término que usamos a diario. Y se puede decir que es la razón por la cual La Calaca es posible como talk show en Zoom. Les explico, para los que no saben, yo soy el dueño del conocido bar El Apartamento y el Sótano. Y justo al anunciarse la cuarentena total en Panamá, por ahí por el 20 de marzo, ya Fidel Bastro y yo estábamos pensando en maneras para poder hacer un evento virtual para recaudar fondos para el staff del bar. Ya estábamos más o menos hablando por acá por Zoom y nos gustaba la plataforma, pero había un problema. La música sonaba horrible. Y es porque Zoom tiene unos seteos estándar que son buenos para webinars y conversaciones, pero no tanto si quieres estar tocando música y pinchando música y eso. Así que fue Diego, Emilio y Piti, nuestro One Man House Band, que descubrió cómo cambiarlo. Cambiando un par de seteos de audio de Zoom, podemos optimizar la señal. Y el dato final de ese, como vimos justo antes de empezar con nuestro invitado musical del día, es que hay un botón mágico que se llama Turn On o Turn Off el sonido original, que ahí lo ven en pantalla ahí a la parte superior izquierda ahí donde ven a Fidel Bastro. Esa conversación de ahí que ven es una de las primeras que tuve yo por Zoom con Fidel y probablemente de ahí más o menos salió la idea para la fiesta virtual. Cuando hicimos la prueba por primera vez, cuando Fidel y yo escuchamos la señal de Diego que estaba entrando clarita y sin interrupciones, nos fuimos al bar de una vez, que era creo que el último día antes de la cuarentena. O sea, ya habían anunciado, a partir de mañana nadie puede salir, así que nos fuimos, teníamos horas para hacerlo y nos hicimos unos fondos ahí para la fiesta virtual, de los virtual backgrounds de estos de Zoom. Y bueno, luego del éxito de la primera fiesta, ya llevamos como 18 de esas. La fiesta se llama Casa Club en Casa. Estábamos pasando mucho tiempo conversando por Zoom para hacer pruebas de sonido de los DJs y eso. Y cada vez que teníamos alguna duda sobre algún tema comenzábamos a decir cosas como ¿sabes quién debe saber? Tal persona. Metan ese man acá adentro, hay que saber la respuesta para eso.
Y bueno, de ahí viene la idea de hacer un talk show por Zoom, invitando a personas interesantes, conocidas y desconocidas por nosotros para que nos hablen de temas que nos llaman la atención. Fidel ya había conocido a Andy Quitmeyer en febrero, cuando estábamos nosotros con señor Lupen Pedací para el Barrow Fest, y de ahí nace el segmento Ciencia y Demencia, que está desde el primer episodio. Y bueno, esos son los orígenes de La Calaca, de ahí hemos evolucionado y mejorado, añadiendo a gente clave como Frank Zamora, nuestro screen operator, Joaquín Discos, nuestro corresponsal de música, y Francia Herrera, nuestra co-host, a partir de Season 2. Y bueno, para los curiosos ya saben cómo salió la idea para La Calaca. Y bueno, le cedo la palabra a... Yo creo que me la cedes a mí, pero primero... ¡A ti! Sí. Vamos a introducir a nuestra primera invitada del día. Es un honor y un privilegio para mí ahora presentar y entrevistar a Sandra López Vergé, pero primero, Diego Pití, suelta la canción de la invitada especial. Gracias, Diego, Emilio y Piti, por esa hermosa balada. Uf, siempre me gusta tanto. Bueno, voy a entrar directamente en materia. Primero quiero hacerle como una breve introducción a Sandra. Sandra López Vergé es inmunóloga y viróloga y es de las científicas e investigadoras más destacadas de Panamá, de América Latina y yo me atrevo a decir que del mundo entero. Sandra es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología, CENACIT, en Panamá, y también es investigadora y jefa del Departamento de Virología del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, donde estudia enfermedades como dengue, Zika, chikungunya y ahora también COVID-19, por supuesto. Obtuvo su título en Biología y Bioquímica de la Universidad de París 7, Denis Diderot, donde también realizó estudios de maestría y doctorado en microbiología con especialización en virología básica. Como su campo de investigación se enfoca en entender las infecciones virales y las interacciones entre los virus y sus huéspedes humanos, complementó su profundo conocimiento en virología con un postdoctorado en inmunología en la Universidad de California en San Francisco, bajo el tutelaje del célebre doctor Luis Lanier, un experto en células asesinas naturales. Sandra fue la segunda panameña en obtener la beca Young Women in Science, otorgada por L'Oréal y la UNESCO en reconocimiento por su trabajo como científica, y gracias a la excelencia de sus trabajos de investigación, logró conseguir una patente y también fue galardonada por el Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe de la UNESCO. Además de todos estos grandes logros, Sandra aconseja y guía a estudiantes de todos los niveles, desde la secundaria hasta nivel posgrado, y ha trabajado incansablemente por lograr equidad para las mujeres en el campo de la ciencia, colaborando estrechamente con organizaciones como la Global Young Academy y la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, APANAC. En la sección sobre Sandra de la página web de la Global Young Academy me topé con dos citas que resumen con mucha elocuencia su pasión por la ciencia y su amor por la vida. Una es de Marie Curie y dice así: no debemos temerle a nada en la vida, solo debemos tratar de entenderla. Ahora es el momento en que debemos entender más, para así temer menos. Y no sé de quién es esta otra cita, asumo que quizás es de ella, y es una cita que me llega al mero tueto, ¿no? Porque resume muy elegantemente el espíritu de la calaca. Necesitamos la ciencia para obtener el conocimiento, pero necesitamos las humanidades para conseguir sabiduría. Sandra, es tan bonito tenerte aquí, te agradezco mucho que seas tan generosa con tu tiempo. Sé que estás trabajando incansablemente desde que esta locura comenzó, así que te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Quisiera comenzar por preguntarte, ¿cómo fue que entraste en el campo de estudio de la biología y la trayectoria, ¿no? Desde la biología, que es una rama científica muy vasta, a un área tan especializada, tan puntual como la virología y la inmunología? Échanos ese cuento, para ver. Buenas noches a todos, de verdad que muchas gracias por la invitación. Bueno, yo siempre estuve interesada realmente en todo lo que es investigación, o sea, saber entender cómo funcionan las cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la vida, o sea, que tanto plantas, animales y entre los animales los humanos.
Así que me fui por la rama de la biología, porque simplemente es la ciencia de la vida y quería, en verdad yo quería estudiar biología marina, porque me encanta el mar, me encanta el agua, me encantan los animales. Eh, pero bueno, ya poco a poco fui descubriendo las áreas de todo lo más chiquito, sobre todo en el segundo año de licenciatura, con todo lo que era microbiología, después virología, inmunología, y me encantó tratar de entender esa interacción entre los virus y el huésped y cómo algo tan pequeño se puede adaptar tan bien y puede crear, bueno, en estos casos ya vemos todos los problemas que pueden crear. Sí. Y entonces esa interacción entre el humano y los virus de verdad me fascina y trato de entender porque, claro, siempre tenemos estos ejemplos de problemas de salud donde ellos nos hacen daño, pero también hay partes muy interesantes de los virus que nos han ayudado a evolucionar y que, bueno, en nuestro genoma tenemos pedacitos de virus que son en verdad muy útiles. Así que todo eso es lo que al final me llegó a tratar de ir un poquito a lo más específico y más pequeño. Y bueno, y en términos, o sea, cuando, o sea, saliste de Francia, ya habías estudiado como, o sea, te habías especializado profundamente en virología, o sea, habías pasado por genética, biología molecular, y entonces decidiste que necesitabas como complementarlo con lo de inmunología, te fuiste hasta San Francisco, ¿y cómo fue como aprender sobre tu campo de estudio, pero desde esa otra perspectiva, no desde la perspectiva del patógeno, sino desde la perspectiva de, como del cuerpo humano, cómo lo resiste, cómo lo eh, no sé, cómo, si me puedes hablar un poquito de eso. No, sí, en verdad, bueno, vamos a decir ahora, se está hablando cada vez más de las ciencias multidisciplinarias y de la importancia de estar en varios campos o de colaborar entre varios campos, pero en verdad, aunque parezca muy extraño, en esa época todavía el mundo de la virología era un mundo, el mundo de la inmunología era otro mundo, pero realmente si los dos mundos no se hablan y no colaboran, en verdad pasas por lado de mucha información. Entonces, como me interesaba la relación entre el virus y el humano, una vez que ya supe suficiente del virus para poder seguir investigándolo, me dije que era muy importante entender mucho más la respuesta inmune, porque podemos ver que un mismo virus, sin tener una diferencia genética, puede causar una enfermedad muy distinta entre las personas, y eso lo vemos ahora mismo COVID-19. La enfermedad por COVID-19, hay personas que, y desgraciadamente ahora mismo hay bastantes, que mueren o que tienen una enfermedad muy severa. Hasta la misma enfermedad severa puede diferir entre diferentes personas, pero hay personas que tienen el virus y ni cuenta se dan porque tienen cero síntomas. Eso es porque su sistema inmune no está respondiendo de la misma manera. Entonces, me fui a California y me fui hacia las células NK porque las Ahí está células justamente la asesinas. célula. Exacto, las células asesinas naturales les encanta matar las células infectadas por virus o los tumores. Esas son sus especialidades. Entonces fue muy, muy interesante, pero fue como descubrir un nuevo mundo. El primer año me sentí como si estaba comenzando el doctorado de nuevo, ¿no? Porque eran unos mundos que no comunicaban tanto y me encantó, en verdad me encantó poder ver la otra visión y las técnicas que se usaban tampoco eran las mismas, entonces unir los dos mundos fue muy interesante. Eso me lleva un poco como a la siguiente pregunta que tengo, como el área como, que quiero cubrir, que es en un video corto que vi publicado por la Cancer Research Institute hace como una década, o sea, estabas como súper risueña, así, buco colágeno, pero hablas de la importancia en ese video, de la importancia de la colaboración interdisciplinaria en las ciencias, y yo como artista me identifico mucho con eso, pero también hablas de la importancia de la búsqueda de fondos para poder hacer investigaciones a largo plazo y poder vivir, o sea, subsistir además, o sea, porque es mucho trabajo y si me pudieras hablar un poco como como un poco los vaivenes de esa búsqueda continua que tienen que hacer los científicos y los investigadores para asegurar fondos para poder trabajar. Aquí en Panamá debe ser especialmente difícil. Sí, sí, no, sí, la búsqueda de fondos para la ciencia es un problema bastante grande y sobre todo en nuestros países el porcentaje que se le da a la ciencia del PIB es bastante bajo.
y tampoco hay una gran participación de la comunidad privada en lo que es estudios científicos. O sea, que tenemos pocos fondos del lado público, a pesar de que son realmente la mayoría, porque casi todos dependemos de Senacit, o en los casos, algunos casos de fondos de universidades que son pequeños, o del mismo MEF. Entonces la competencia es difícil, pero también lo que desean financiar es complicado, porque en nuestros países todavía está la discusión, como la ciencia en cierta manera se está reforzando, si puedes financiar cualquier cosa por curiosidad científica o si tiene que ser algo que sea enseguida puedas ver una aplicación y puedas verle la utilidad. Y es una discusión muy interesante porque en nuestros países se necesita hacer ambos. Se necesita hacer una ciencia que enseguida pueda mostrar la importancia de los hallazgos para que la población y las personas que toman las decisiones y que dan los fondos entiendan la importancia de la ciencia y cómo es o sea, cómo puede ayudar al desarrollo del país y también a la salud de las personas o a entender mejor los ecosistemas y por ende entonces protegerlos. Pero al mismo tiempo es importante tener una investigación básica, que es la que te va a reforzar el país realmente científicamente y es la que te permite los hallazgos más grandes, lo único que es a largo plazo. Y claro, nuestros países no están muy acostumbrados a prevenir a largo plazo, a pensar una estrategia de desarrollo. No, casi siempre es más como apagando fuego. Sí. Entonces ese es un problema que tenemos porque si los fondos para ciencia no son siempre estables y pueden depender de muchas, o sea, de cada gobierno y bueno, y de diferentes situaciones. Y Sí. lo que sí es importante ahora es que ahora cada vez más somos más científicos y eso es algo muy positivo, porque entre más grande es la comunidad, más se va a poder ver el impacto y más se va a poder ver todo lo que podemos hacer. Y yo creo que COVID pudo demostrar que había muchas áreas científicas en Panamá que podían aportar no solo en el área de la salud, pero vimos todo lo que podía hacer la UTP o LUNACHI y era muy bueno poder mostrar que los ingenieros de nuestros países pueden crear cosas y no solo todo lo tenemos que importar y depender de los demás. Estás hablando de los reactivos que se pudieron generar aquí mismo, por ejemplo, o sea, eso fue hace un par de meses, pero fue un gran logro que se logró porque como todos los países del mundo estaban tratando como de conseguir reactivos para poder estabilizar las pruebas. Sí, o de los ventiladores, O por de los ventiladores ejemplo, también, se hicieron Las mascarillas, o sea, mascarillas, se eso creo hicieron que es muchas importante. cosas y en verdad no, sí, en verdad fue Andy bastante Quitmeyer, que está impresionante. aquí, él empezó a fabricar mascarillas con su impresora 3D rápidamente y muchas personas alrededor del país se movilizaron. Em, bueno, no tenemos poco tiempo, así que tengo que ir pasando, pero este es un tema que a mí me interesa muchísimo, yo sé que a ti también, porque además de todo lo que has aportado y estás aportando a la salud pública en Panamá, también has estado trabajando intensamente para lograr más oportunidades y más equidad para las mujeres en la ciencia. Aquí estamos viendo algunas de las mujeres que trabajan en el Instituto Gorgas. Las mujeres, o sea, pareciera que dominan allá, o sea, Women Rules. Eh, Estas las bajé del Twitter y había una campaña para presentar a todas las mujeres que trabajan en el Instituto Gorgas. Invito a que visiten el Twitter del instituto y la página web que tienen ahí para que aprendan un poco acerca de qué hacen todas estas mujeres allá, que están trabajando todos los días o sea, para poder avanzar en entender esta enfermedad y poder como solucionar estos problemas, o sea, que son o sea, de una complejidad tan avanzada. Esta señora aquí no trabaja en el Gorgas, ella es doctora Ori Sanjur y esto es algo que tuiteaste tú, celebrando que había sido designada la primera mujer directora del Instituto Smithsonian de Estudios Tropicales, de Investigaciones Tropicales. Y si pudieras hablar un poco sobre, un poco como la Global Young Academy y que has colaborado contigo estrechamente para lograr esto, ¿no? Como para brindarle más oportunidades, más entradas a este campo que como todos es dominado injustamente por los hombres y eso es como una gran pérdida para toda la humanidad porque, o sea, no tiene ni sentido alguno y si nosotros, o sea, casi todo el mundo está bastante enterado de que muchos de los países que están mejor lidiando
con la pandemia son liderados por mujeres ahora mismo. Pero cuéntame un poco sobre la Global Young Academy y un poco cómo ha sido eso, como si has visto que ha habido un cambio en años recientes. Ok, bueno, la Global Young Academy, de verdad no puedo ni explicar la felicidad de haber podido ser seleccionada y de ser miembro de ese grupo, porque en verdad es un grupo muy interesante, es totalmente multidisciplinario. O sea, están las ciencias, las humanidades, las ciencias sociales, hasta físicos que trabajan en hacer paneles solares y toda la composición de químicos, o sea, hay de todo. Es muy, muy interesante, pero además es de todos los países, o sea, que todos hablamos, o sea, venimos de culturas distintas, religiones distintas, eh, campos distintos de ciencias, pero todos estamos motivados, vamos a decir, por el hecho de tratar de cómo la ciencia puede mejorar la sociedad, cómo puede tener un impacto positivo. Entonces, y cómo también para eso los científicos podemos hablar y comunicarnos con la sociedad y con los que toman las decisiones a nivel internacional y también a nivel nacional. Entonces, es perfecto porque es un poco más lo que se necesita ahora mismo, como en vez de tener países compitiendo, o sea, por quién es el primero que va a conseguir el virus o a quién le va a corresponder como es todo ese material de protección y están entrando como un oscurantismo bastante malo, vamos a usar una palabra sencilla, malo, pues. sí, En vez de estar colaborando y estableciendo puentes solidarios, ahí como en la Global Young Academy como que están enfocados en lo que se tiene que estar haciendo, por lo que. sí, tratar de colaborar entre países y bueno, es que en verdad hay tantos programas, hay programas para las mujeres en ciencias, también para una diversidad LGBT también, porque ellos tienen todavía más problemas en algunos países. Entonces, también esa parte es interesante porque las reuniones se hacen un año en un país, vamos a decir, desarrollado, que ya hemos dicho que esa palabra no nos gusta, y otro en países en vía de desarrollo, pero también entonces tienes que poner en cuenta qué riesgo tienen algunas de las poblaciones que van a ir a la reunión. Así que es muy interesante porque aprendes también de las diferentes culturas y también la parte política. Pero sí, tenemos que colaborar cada vez más a todos los niveles y tenemos que comunicar cada vez más porque yo creo que entre más se entiende lo que hace la ciencia y más se entiende cómo nos puede ayudar a solucionar varios problemas, entonces tal vez ya le demos un poquito más de caso, ¿no? Por lo menos eso espero. Eh, pero, pero creo que falta bastante camino por recorrer. O sea, a veces es como muy positivo porque ves muchos jóvenes que quieren hacer cosas y que se están logrando hacer cosas. Por ejemplo, el movimiento justamente que tú estás hablando de colaborar, todo el movimiento de Open Science, está teniendo un impacto mucho más grande de lo que pensábamos. El hecho de que también, por ejemplo, se está tratando de pensar bien cómo evaluar correctamente la ciencia, cómo tratar de llegar a excelencia científica, pero sin esa competencia que tú dices que es una competencia negativa, es una competencia no sana, vamos a decir, y a veces, muchas veces injusta, porque no todo el mundo está con el mismo nivel de oportunidades o tanto de infraestructura como de justamente de financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer eso? Y es muy, muy, muy interesante. Y una de las cosas también es cómo aumentar colaboración entre países que no colaboran. Y cuando hacemos esos tipos de intercambio, no nos quedamos solo entre nosotros científicos, sino que también tratamos de ir a la comunidad, sobre todo con niños, o tratamos de visitar a los embajadores correspondientes de cada país para también como que decir que, oigan, ¿qué tal si hacemos nuevas colaboraciones y no siempre obligatoriamente con las mismas? Aquí hay varios comentarios en el chat y varios tienen que ver con la miopía del Estado ahora mismo, como que está invirtiendo fondos en comprarle como uniformes nuevos a la policía, o sea, todo ese dinero que se está malgastando en cosas, cuando por ejemplo yo leí, no me acuerdo la cifra exactamente, pero en la crónica que escribió Leila Nilipur con Colón, decía que el Gorgas solo recibe un porcentaje muy reducido del presupuesto que pide anualmente. Y entonces, como sí, exacto, les invito a leer esta crónica que escribió Leila Nilipur sobre Sandra López y el resto del equipo del Gorgas.
porque es corto, pero hay muchísima información muy importante ahí, está muy bien escrito. Eh, Ahí vemos, por ejemplo, los coolers donde vienen las pruebas de COVID todos los días que tienen que recibir aquí el equipo del Instituto Conmemorativo Gorgas. Esta es Sandra en una marcha por la ciencia. Asumo que esas son tus hijas. Sí, Sí. Eh, sí, sí. Porque además de científica eres activista y eso, quería poner también un videito que es como un extracto de que publicó la Global Young Academy, porque ahí dices algo que a mí me resuena mucho, porque conecta la importancia entre la epidemiología, tu área de especialización, y el pensamiento ecológico en sí. Como ve que esta pandemia que estamos viendo es un vector como de la devastación ecológica y del cambio climático. No es tanto que los virus nos están invadiendo a nosotros, porque esa es la perspectiva que tenemos y por eso todo este lenguaje, estas metáforas militares, que no es nada nuevo, pero es que especialmente se está utilizando aquí en Panamá como estamos en estado de guerra y la guerra contra el virus, cuando realmente, o sea, la guerra contra el resto del planeta Tierra, todos sus ecosistemas, y la naturaleza en general, la tenemos nosotros, o por lo menos nuestro modelo civilizacional montada en contra de eso, pues. Entonces, Frank, si puedes poner ese extracto que es muy corto y así como para cerrar, que nos hables un poco como de cómo el pensamiento ecológico es importante para ti. I'm Sandra Lopez Verges. I'm from Panama. I'm a virologist and immunologist, and my passion is to understand how viruses interact with us so we can design better global health solutions. And I get my energy and strength from the nature surrounding us. So I really hope we get conscious of the importance of our planet, and at the end, this will also be better for our health. Está clarito ahí. Y entonces, como estás acostumbrada a trabajar con equipos interdisciplinarios, como has estado viviendo aquí en Panamá mucho y antes de que cayera el COVID, estabas ya trabajando sobre dengue, sobre Zika, sobre chikungunya, o sea, tenías que saber mucho, por ejemplo, sobre mosquitos. Entonces, establecer lazos de trabajo con entomólogos, por ejemplo, tiene muchísimo sentido. Ese tipo como de investigación integral que considera que las cosas no están subdivididas y metidas cada una en su cojita, sino que todo está conectado y todo tiene que ver con todo, es muy importante para poder lidiar con los problemas de magnitud, o sea, pero impensables que nos acechan, o sea, comenzando por el COVID y terminando por cambio climático. Quisiera que nos hablaras un poco sobre cómo el pensamiento ecologista integral como atraviesa tu disciplina. Ok. Sí, yo creo que para nosotros, por lo menos en virología, es claro que casi todos los virus emergentes vienen de momentos que entramos en contacto con animales o ecosistemas con los cuales no teníamos tanto contacto. Y entonces en ese contacto, sobre todo dependiendo de qué tan violento es el contacto, va a haber una interacción entre el virus y nosotros. Y eso se puede ver hasta aquí mismo, porque muchas de las pandemias últimas son de virus emergentes y la mayoría de los virus emergentes van a ser o respiratorios o zoonóticos, entre los cuales entonces están los arbovirus, que son los que se pasan por mosquito. Y aquí mismo en Panamá tenemos un pequeño virus emergente que por ahora no le estamos haciendo mucho caso, que está en Darién, que es el virus de la encefalitis equina del este, pero ya, bueno, ahora se llama madariaga. ¿Cómo se llama? Y madariaga, y en verdad es Madariaga. interesante Qué nombre, porque, sí, Qué bueno, porque tiene un carácter. sí, porque es que es un virus, vamos a decir, que la primera vez que se descubrió en Sudamérica, bueno, fue por un general argentino que se llamaba Madariaga. Pero lo que es interesante con esto, y todavía lo estamos estudiando el ecosistema de los mosquitos que están en Darién, de los animales que están en Darién, de la interacción de las personas con su ecosistema, pero de una manera bastante interesante. Ese virus hace tiempo que existe en las Américas y que está en la selva, pero en el 2009 terminamos una parte de la trocha de la Interamericana hacia Darién. Y en el 2010 tenemos el primer brote de Darién de madariaga en niños.
Entonces hay una interacción de que, claro, antes las personas que estaban en Darién, primero que eran muy pocas, y eran en Veragunam que vivían ahí, o algunas personas de la policía, pero cuando comenzamos a tener la carretera y comienza entonces a ir familias para hacer deforestación, para hacer ganadería, ya entonces cambia toda la interacción con el ecosistema, y entonces estamos también entrando personas que tal vez son más susceptibles al virus, como los niños. Entonces todas esas cosas son cosas que estamos estudiando, que el Gorgas ahí entonces es totalmente multidisciplinario. Eh, Investigadores que son especialistas de enfermedades zoonóticas y que entonces van a recolectar todos los diferentes tipos de animales que se puedan imaginar, por supuesto los entomólogos, epidemiólogos, y bueno, yo voy más con la parte de humanos, tratando de ver qué pasa en la sangre de las personas allá, y cómo el sistema inmune ve a esos virus, pero sí, yo creo que lo estamos viendo en pequeñas escalas, donde ese virus por ahora tiene un impacto pequeño en una región precisa y en un momento preciso del año, que es justo en junio cuando comienzan las lluvias en Darién, pero van a tener otros como el SARS que van a lograr tener una transmisión directa humano-humano y que van a lograr entonces salir de su región y crear una pandemia. Entonces yo creo que ahí en todo lo que es Global Health, que entonces es salud global, ahora después crearon la palabra One Health, porque claro, antes la salud humana nunca hablaba con la salud animal. Entonces, One Health es que la salud humana comienza a hablar un poquito más con salud veterinaria, gracias a esta zoonosis, porque necesitas entender qué pasa en los animales para entender qué pasa en los humanos. Y ahora estamos hablando de Eco Health, que es la salud ecológica, del ecosistema completo. No solo el humano y los animales, pero vas a tener que entender toda la interacción de ellos con el sistema de las plantas, el cambio climático, la temperatura, las lluvias, o sea, todo eso, cómo interactúa uno con lo otro. Y yo creo que es algo importante y espero que las personas entiendan cada vez más que el planeta no es de nosotros. O sea, nosotros solo somos uno de los grupos de habitantes de este planeta. Entonces, es importante que realmente lo respetamos, o sea, que podamos tener un desarrollo realmente sostenible y realmente respetuoso de la ecología y de los otros seres vivos, y entre humanos también, porque nuestro desarrollo es súper inequitable, ¿no? Entonces está toda la parte social que es muy importante, cómo reaccionamos frente a una enfermedad. ¿Por qué teniendo información tomamos las decisiones incorrectas y nos ponemos en riesgo o ponemos en riesgo a los demás? Es impresionante. Entonces, toda esa parte también necesitamos de las ciencias sociales para entendernos a nosotros mismos y a nuestras propias sociedades. Sí, estamos volviendo un poco no sé si esa cita era tuya, porque la primera de Marie Curie, pero como no figuraba de quién era, asumí que estudia, pero yo estoy totalmente de acuerdo que es muy importante tener la ciencia casada con las humanidades, ¿no? Con las artes, con la filosofía, con ciencias que son menos duras como la antropología y ciertas ciencias más sociales. Por ejemplo, es como un error bastante obvio que dentro de cualquier equipo que tenga que lidiar con lo que está ocurriendo en cualquier país del mundo, que solo esté conformado por políticos y epidemiólogos, y que no hayan sociólogos, que no hayan, qué sé yo, que otras personas serían importantes para tener un equipo. ¿Qué más estaría importante tener? Hay gente que tenga que ver con salud mental, están diciendo Ana Sofía Camacho. Sí, todo lo de salud mental, los antropólogos también, y en verdad hasta de las ciencias de las economías, porque nosotros no entendemos toda esa parte, la ciencia de la comunicación. O sea, yo creo que muchas de las comunicaciones tal vez no pasaron correctamente en la población al principio. Entonces esa parte de la comunicación también es importante. Una comunicación realmente informativa, no solo que te digan lo que tengan que hacer, pero que te expliquen por qué lo tienes que hacer y que entiendas las implicaciones de qué pasa si no lo hago. Entonces, sí, así que en verdad todas esas áreas eran importantes desde el principio. Y lo que es interesante es que en algunas reuniones algunas personas dijeron, pero es que necesitaríamos unos psicólogos y sociólogos y antropólogos que nos ayuden. Y bueno, fue ignorado.
Cayó sobre oídos muertos. Yo no sé si tendremos algunas preguntas de la audiencia. Yo no, Sandra, es que no sé qué tanto Yo creo que tiempo ya me tengo, tengas. sí, en verdad ya debería irme pronto Sí, me porque imagino que tú tienes que debe, ir a hacer cosas muy, muy importantes ahora mismo, o para ti o para el resto de Panamá o del planeta entero. Así que te soltamos. Normalmente le pedimos a la gente que se quede hasta el final para contestar es preguntas que me sobre el chat. encantaría, ya vi que va a Sí. haber Eh, conciertos geniales, pero sí, pero sí, es que bueno, estoy de turno hasta medianoche y sí me gustaría ir al laboratorio a ayudar a los chicos porque la claro. cantidad de muestras que estamos recibiendo es enorme. Solo el Gorga está recibiendo 1.800 al día, entonces ahora Wow, mismo. wow. Bueno, Sandra, de parte de toda Entonces la son bastantes. Calaca y la gente del chat, te damos las gracias porque sabemos que estás haciendo un gran trabajo y hoy hemos aprendido un poquito más. Yo creo que toda la audiencia está que a otro nivel y estamos de acuerdo de que este poquito que nos has regalado y la entrevista que ha dado el compañero Jonathan han sido súper valiosas, la verdad. Uf, sí, Bueno, de todas de todo maneras, yo me corazón, saco Sandra. un poco. Realmente nosotros no pensábamos que íbamos a recibir una respuesta positiva a ti. De hecho, esa gran crónica de Concolón subraya que tú ni siquiera podías en ese momento que estaba desatándose, no podías ni siquiera hacer entrevista presencial y que todo se hizo por voice note de WhatsApp. Entonces, nosotros como tiramos el tiro al aire así para ver, pero o sea, la verdad es que ha sido como increíble que dijeras que sí, que vinieras y tenerte acá ha sido, o sea, realmente un lujo, un privilegio. Y bueno, Ah, pues cuenta, o sea, vamos a estar nosotros todos así, que pujando, dizque, por ti y por el resto del equipo del Gorgas, del Instituto Conmemorativo. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas en verdad, gracias. gracias a ustedes. Me encantó poder hablar con ustedes. Yo creo que como voy a cenar rapidito, mi apetito 24, voy a aprovechar para seguir escuchando lo que pueda de la emisión. Y de verdad que me encantó hablar con ustedes y me hubiera gustado interactuar todavía más con la audiencia. Pero bueno, probablemente habrán otras ocasiones. Sí, sí, ¡Ay, Así Me mismo. encanta lo que están claro! haciendo. podemos Eso tenerte de de vuelta por acá. ciencia y arte es algo genial y yo creo que necesitamos cada vez más de eso aquí en Panamá. Y así que, bueno, un gran Gracias, abrazo a Sandra. todos. Muchas A gracias, Sandra. vos, un abrazote de Aquí parte de toda la estaremos. audiencia. Gracias. Chao. Wow, Increíble, Sandra. sí. Increíble, en Uf. serio. Qué privilegio, chicos. ¿Y Bueno, qué seguimos? La tenemos Calaca con los mejores invitados todos los jueves a las 8:30. Y sigue, yo creo que sigue el segmento de las super recomendaciones de Joaquín Discos. ¿Cómo estás, Joaquín? Damas y caballeros, chicos y grandes, ahora presentando desde Tepito, México, el inigualable, el más conocedor, el padrino vampiro, Joaquín Discos, con las mejores recomendaciones habidas y por haber. Llegó Joaquín, Discos vampiro. Llegó Joaquín, las mejores recomendaciones. Joaquín, Discos vampiro. Joaquín Discos. Joaquín Disco. Joaquín. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo Sí. estamos? Bienvenido. Qué bueno, ¿cómo están? Súper Muy contento. bien, Joaquín, cuéntanos qué hay para esta semana, qué tienes en el menú. Ajo. Pues mira, ahora con eso de la ciencia, empatar con la música se me hizo medio difícil, pero ahí les va. Virulo, Alejandro García Villalón, cubano. Esa pieza se llama El Génesis según Virul. Ah, Esto está conectado con el origen esta es, etimológico sí, de sí. la palabra genética. Y génesis es la misma. Así es. Esta es una obra de Virulo, el cubano. Una ópera son. Y tiene consta de varias partes, obviamente, ¿no? Viene el Arca de Noé, viene la Torre de Babel y esta que estamos oyendo. El señor fue fundador de la nueva trova cubana junto con Silvio, Pablo. Tiene su historial. Mira, no lo Él conocía, dice que... Y ahí está Virulo, el cubano. Dice que el encanta. humor funciona como una válvula de escape. Y yo digo que su obra está tamizada de humor, que es más un reto que un estudio psicológico de su entorno musical. Es tremendísimo el señor. No cualquiera puede hacer eso. Música y hacer No. reír, caray. Así es, el director de cualquiera, teatro, señores de y señoras. tele, de radio, en fin, un tremendísimo artista.
Sí, el cover está buenísimo también. Acá dice que Ana Sofía, que la portada con el Goya ahí, Ajá. pura síntesis. Estilo Ahí está compuesto. todo. Muy compuesto. Óigala, les va a gustar. Y la siguiente es la que a mí me voló los sesos. Oh my God. Órale. Este señor Mosé Alison viene del jazz, del blues. Pasaba con una facilidad del jazz al blues que fue reconocido en ambos géneros. Esta Y canción se pues llama ahí está, Tu estructura molecular, Your Molecular Structure. para ir de acuerdo con la biología molecular de la doctora. Él innovó entre el blues y el hard bop. Fue tremendísimo, ¿eh? Demuestra su devoción gente como Tom Waits, John Mayer, los Stones, George Fame, Puro duro. Morrison. Sí, Van Morrison, que por cierto tiene un disco con pura música de él, puras canciones de él. También Esto es está lo que me encanta. Se lo recomiendo. Ya está. ¡El más conocedor! Ahí estamos con ustedes. Y hasta Joaquín. los Pixies adoran a Moses Allison porque le dedicaron una canción que Se llama Allison. Allison. Sí, exacto. Más No, plana. también Clash Oh, wow. tiene una canción de ellos grabado de Moche Allison. Así que búscala, Francita. Voy para allá, ya la estoy buscando en el Spotify. Ahí va, de One. Se fue Joaquín Discos. Desde Muchas el puesto gracias, de Joaquín. batalla en Tepito, México, las mejores recomendaciones habidas y por haber. Todas las semanas aquí en La Calaca. Joaquín, muchas gracias. Ahí está. Qué belleza. Joaquín. Molecular Structure. Gracias, Joaquín. Nos Y ahora vemos. seguimos. Francia. Seguimos rodando. Pues sí, y como la música es algo que nos une a todos, lenguaje universal, ahora tengo el gusto de presentarles a nuestro querido invitado musical, por primera vez desde Argentina, ¿no? Es nuestro primer invitado argentino, ¿puede ser? Sí. Definitivamente correcto, yes. Ok, bueno, desde Argentina correctamente, Joaquín nos dio algo de música. Bueno, ahora Séptimo, mi amigo Fernando, les va a emprender un viaje. De hecho, así se llama la canción, Emprender el viaje, desde Argentina, Séptimo. Ayer emprendí mi viaje, aquel camino eterno, pero ahora comprendo que estaba en el perdido, esa ciudad demente con gente que me mira mal. Quiero prenderla a fuego y verla hundirse en el suelo. Y la montaña es tan inmensamente grande. Para subir voy a tener que dejar este peso y no olvidarme nada y no mirar atrás. Cada recuerdo es parte de este templo. Y no todo aquel que anda errante está perdido. Escapar no significa algo insano. Escapar de lo malo, dejar la muerte atrás. Si al
somos algo tan para emprender el viaje no necesito más, solo salir y caminar. Grande. Gracias, Séptimo. Ahora volvemos con un poquito más Gracias, y obviamente Séptimo. una conversadita. Pero ahora es momento del segmento favorito de chicos y grandes, ciencia y demencia. Suéltala, Diego Ebriti. Hey everybody, welcome to Gamboa. Things are same as they've been out here for a while. We got poachers shooting guns in the woods every freaking night, and the police are going around bossing around little children in the neighborhood who are riding their bikes and then taking selfies with the kids. So, Not cool, dude. not too cool. But one thing that is cool is our awesome guest that we're going to have today, who joined us almost exactly a year ago when we hosted a conference called the Digital Naturalism Conference. And this is where I got to meet Ashley Zielinski. We have a song. Oh, shit. Crazy town. Busting it out. Sugar, baby. Butterfly. Awesome. That's so funny because I was singing that the other day while I was finishing my project. Sugar, baby. Of course. You got to feel bad for the people working in the butterfly insectaries. Like, that's probably just going through their head every day, Constantly. Just constant crazy town in there. Anyway, welcome. Can you introduce yourself a little bit to us all? Yeah, sure. My name is Ashley Zielinski, and I do conceptual artwork that's at the intersection of like art, technology, science, mathematics. Big old nerd, and I apply it to my art practice. So I've done a bunch of collaborations now with different scientists. I did stuff for NASA and SETI, and most recently the Smithsonian Tropical Research Institute in Gamboa. Oh, super cool. This is part of the demencia, definitely the demencia side of things. Llamas. You got 2 llamas? Or are those alpacas? I think they're llamas. Yeah, they're llamas. Yes. That was my space wedding party because I got married in zero gravity. This was our Earth party. This was our party once we got back to Earth. That's so cool. We had llamas, because Wedding. why wouldn't you? You brought back space llamas. That's the best way to get married. Of course. You go to space, you got to bring back a llama. Yeah, I heard what comes back isn't the same. Definitely not. They've come back changed. Wow, that's cool. Okay, kicking off a little bit with kind of how you got around doing some stuff with our scientists around here. Most recently, I was seeing projects from you where you were working with some of the scientists who work with the CRISPR-fied butterflies that we have in some of our insectaries over here. We actually had Denise, who was a postdoc working in this butterfly lab here on an episode in season 1 a little bit ago. So if you all have seen these gorgeous black butterflies with these very distinguishing bands of color on them before, that's when Denise was talking about it.
a little bit, but can you refresh us a little bit on your project with them and this whole weird system of what they're doing? Oh, yeah, of course. So I worked with a few different scientists over at STRI. I worked with Carolina, Chris, and Remy. And they're all working with the Heliconius butterfly, which is behind you, one of them. These guys. Yeah. And they were working with CRISPR to use gene editing to edit the butterfly wings. So they're basically like snipping out a little piece of the DNA using CRISPR. CRISPR is like a virus that you can use to like snip away the DNA. And it was specifically the DNA for the black coloring on the butterfly wing. And when you mess with that, all of the colors inside the butterfly wing kind of like melt together. So when I looked at all their research, I was like, wow, this looks like a watercolor painting. And they were like, oh yeah, I guess it does. And I was like, yeah. So I immediately went to watercolor. So these are 3D printed butterflies. Okay, yeah, I was wondering if the butterflies themselves are made out of. Okay. Yeah, so some of the butterflies are 3D printed, and then some of them I pinned myself, just because I wanted like the mutant ones and then the non-mutant ones. So the mutant ones I 3D modeled, so you can see, yeah, the 3D models are up there. Took the gene that they were specifically playing with, and so you can see on one of the slides, if you go, yeah, so you can see the text on the butterfly wing, and that's the gene, that's the DNA for the gene that they're editing. That's the one they're knocking out and making. That's the one they're knocking out to make the butterfly wings kind of go like melt together. So then I printed out, it fit on 6 butterflies because it was really, really long. DNA is really, really long. So I couldn't fit it on one butterfly. I made 6 different butterflies that all have the DNA on it. And then all of them are watercolor painted to look similar to the actual butterflies, because they were like the mutant butterflies that couldn't leave the lab, so they're not part of the artwork. They all looked like really cool, like watercolor paintings, like they were melted together, all the colors, and all asymmetrical, which everybody knows butterfly wings are supposed to be symmetrical. So I just thought it was really cool what they were working with, and I spent the whole day with them, totally geeked out, got to see all of the different butterflies. I would definitely come back if I had the chance. So waiting for this coronavirus thing to pass so I can come back down. The airports are closed indefinitely. I know, I'm so sad. I thought I was going to have another jungle adventure this summer with you. Oh, we'll get you back here. I hope so. This kind of brings up some of your other artwork. There's themes that seem to run through a lot of the artwork that I've seen from you. You do a lot of 3D modeling. Are all the butterflies that you made here, was that just modeled by hand? Or did you like scan them? Because I know you do a lot of scanning as well. I took a bunch of scans because the Heliconius butterfly has a very specific shape. It's not like other butterflies. It's much longer and skinnier. So I did do a bunch of 3D scans of the butterflies. Basically just top down so I could get the shape perfect, and then you can mess with it and you just model the rest by hand. Cool. Yeah. And then what we have a question from Anna. What did you print them in when you 3D printed it so that you could actually watercolor onto it? Because I've done lots of 3D prints, but I've never been able to watercolor on like PLA or something, right? Yeah, so I didn't use like a MakerBot or an FDM machine at all. I used Shapeways, which they have SLS, select laser sintering machines, that do sintered nylon. And the sintered nylon is really great because I used it in a lot of my work because you can plate it really easily. So you can see these guys are metal plated. But you can also dye it or watercolor because it's a really porous material. It's kind of like limestone-y feeling. You can soak in a material. So watercolor, I wanted to 3D print them. I knew that, and I wanted to 3D print them in a material that I could watercolor them. So, yeah. Cool. And then, so on top of like the kind of 3D scanning, 3D modeling that you tend to do a lot, we see another example. You tend to incorporate a lot of genetic code into your artwork. There's some COVID, no? Is COVID in a jar? Yeah, there's some COVID. That's COVID in a jar. That was my the piece that I made during quarantine. I was angry. I was upset. So I reached out to some scientists that had made the most perfect 3D model of COVID and then took the gene sequence from COVID and wrapped it in the 3D model and put it in a jar because that's where it belongs. When do you start kind of incorporating the code of some of the things that you're doing into your sculptural work that you've been doing?
Yeah, so my sculptural work has always been mostly text-based and code-based because my whole body of work is based around data. And I used to make pieces, or I still make them out of a hexadecimal and binary code. So I was working with computer scientists and making self-referential objects out of you take the 3D model, you take the code from the 3D model, and you put it back on the 3D model. So it's like an object that's talking about itself using binary or hexadecimal code. And I got a lot of comments about how code was cold and non-feeling and didn't feel like organic, like human. And I was like, oh, well, we're just a bunch of code deep down. So I started working in DNA to prove a point. I started I did a cheek swab and sequenced my own DNA and did a 3D scan of my head and wrapped it in the DNA. So I was like, yeah, we're you think that computers are so different from us, but we're just a bunch of code deep down too. Yeah. And there's a term for that when you have an object that also has all the instructions to build the object within it, right? Is that a von Neumann machine? Something like that? There's only a few different types of code that can actually do that. They call it a quine. Yeah. But yeah, my sculptures aren't a perfect quine. They're just more meta. So it's not perfect because once you put the code back on the object, the code obviously for that object changes. So it's a recursion problem. That looks like a Gauguin. Yeah, so these are pieces that I did with Google. I did a collaboration with Google. They're doing a preservation project where they're taking these really high resolution images of all these different master paintings and artworks. And so I collaborated with them and used their high resolution images, took the data from the JPEG image and placed it back on the object and laser cut it. So those are all my 2D works. Now this one is more like text going on here, but I see some HTTPs. We still got code going on inside there? Kind of. That was a prayer wheel, a Tibetan prayer wheel that I made with the Twitter feed of the Dalai Lama. It looks like your humanity, the DNA is like human right now and taking form that we can relate it with it. So that's super cool. Oh, thanks. Yeah, I want people to relate more to science because people seem to think that it's just like this cold other thing, but it's deep down. It's what the building blocks of life. It's what we all are inside, and it doesn't have to be so cold and scary. True. It can be friendly. It can be beautiful. So you were saying you've pretty much always worked with code then. Has your art practice started kind of code at the beginning? Some people they're I picked up some lumps of clay and then I started making shapes. Were you I picked up a bucket of code one day and I started, making cool shapes out of that? Kind of, yeah. Or is there something in between, possibly my two weird examples? A bucket of code. I love that. Yeah. I picked up a bucket of code. I just had some scrap code laying around. Picked it up, threw it at the wall and some of it stuck. I just realized all of my artwork was speaking to science. And I was like, how am I going to make artworks that transcend humanity, that last the test of time? And the way that you speak to the universe is through math. So everything's math. Now, have you reached out the other way at all and done much kind of wetware biohacking stuff yourself? I've seen other kind of bio artists have done things kind of in the reverse. Well, they'll take digital code and, for instance, use CRISPR to insert it into some yeast cell or bacteria cell and insert a looping video of themselves or something, putting a digital artifact inside a living creature. Have you done any of that, or do you have any plans on kind of the converse side? I do have plans to do that. I would love to do that. And I actually, I was going to do stuff with GenSpace, and I was hoping pre the, apocalypse. So we'll see. When things get back to normal, if they get back to normal, I will continue on down that path. Yeah, I wanted to make butterfly DNA watercolors and stuff like that, and see if I can, make the material or put the DNA in the watercolor. Oh yeah, I had so many plans. So, nice. But right now I'm just trying to
alter my art practice for a post-COVID world where I can use what I have in my studio and the information that I can share or get from scientists over Zoom. So it's you know, still keep making, but you just have to do it a little bit differently now. Cool. And there's a couple of different fun bio artists we probably know in common too, who are doing lots of this work in like Brooklyn. You mentioned GenSpace as one of these places, and there's lots of other like independent artists. I'm blanking on his name right now. He's incredibly nice, and he's engineering colors in like petunias and different. Oh, that's cool. Oh, that's really cool. I'll hook you up with him because he would be the go-to guy for getting cool butterfly watercolor paints or something. I would love that. There's a few Instagram pics that I sent Frank that have something to do with you helping out folks. I don't know if it was donating works, but it's sort of like doing fundraising for PPE. I was wondering if you could talk a little bit about that. It's not that these are sketches for the butterflies. These are fun to look at too. Yeah, I had to teach myself how to watercolor again because I haven't painted in years. I'm a computer kind of girl. So you did a little bit some of this. You did some face shield printing also, like Andy. Yep. So you guys have that in common. That's really cool. I mean, it just makes sense. And then there was some other stuff that I saw in your Instagram stories printed. Well, here's one of the face shields. And then here you were donating 25% of the proceeds from. Yeah, I was in an exhibition with Monica King Gallery. They're in Tribeca in Manhattan. And they did a Feed the Front Lines exhibition where they were donating part of the sales to feeding people in the front line, doctors and emergency responders, and it was for a really good cause. Yeah, so that felt good. You try to do anything you can in these crazy times. You got to pitch in. I also did I donated a piece, like 100% of the proceeds to Black Lives Matter, this Afro-Techtopia, which is a charity that supports like artists of color and anybody trying to get in, specifically for like science and technology. So I thought that was really important. Afro-Techtopia, is that what you said? Afro-Techtopia? Yep. Okay. Yep. I'm looking for and that's in my Instagram too, if you want to find it. I think I can pull it up. And we actually first got introduced because you were with the Art Bio Collaborative group, right? How did you know them? Because it seemed like you all knew each other before, or was this your first time working with them? So it seemed like we all knew each other because we had just done a residency in Puerto Rico. So we had a long time to get to know each other before we showed up in Panama. But yeah, those guys are great. I found their residency online. And I was like, art and biology, that's like right up my alley. So I applied, got in, and then, I did some 3D scanning of different caves in Puerto Rico, which I finished at Dynacon. And the whole group they're just like so inspiring. Everybody was super cool, very artistic. It's a great artist residency. If anybody wants to get into art and science, I definitely recommend it. And they have lots of scholarships and some trips, especially for like minority art science. Yeah. And they get those funded, so it's like really easy and accessible, which I think is great. Yeah. Awesome. Do we have pouring a beer, and it made me thirsty. Who's pouring a drink? Pour me some. Yeah, exactly. Were there any questions we missed from the audience for Ashley? I was wondering if you could elaborate a little bit more about that experience in Dynacon when you came down to Panama. I mean, it was amazing. Yeah. So what did you do? What was your project there? And built a fort. We built a really cool fort in the jungle. I chopped down some leaves. That was just a side project because it was during cleaning time. But yeah, we went to Puerto Rico with the Art Bio Collaborative. And we took a bunch of, my project there was I took a bunch of 3D scans of caves. I was really interested in the caves, and I brought my little, it's like an iPad 3D scanner. So it's really portable. So I hiked with like my laptop and my 3D scanner and my iPad on my back through the jungle, and it's raining, and I had to put 2 ponchos on. Finally got to a cave, scanned a bunch of caves, and then I made this, so there is a bunch of different ecosystems in Puerto Rico. So I took like some like
dry caves and deserts and like wet caves and like high altitude caves. And so I put them all together and made this little world inside a geode. And I completed it. I did a bunch of 3D scans while I was in Panama as well to try to get some like cool foliage. And it was kind of just like this collage environment inside a geode. But it was really fun. And I got to, then I met a bunch of people there. I taught some 3D scanning classes. I taught people how to use the 3D printers and how to 3D model. Yeah, it was a good, I felt like, and people taught me a bunch of stuff too. Like I got to hang out with a bunch of cool scientists and like see a bunch of butterflies and frogs and snakes, and the bat lady was great. Yeah. Oh, was that Cindy that you met? Catching some bats. Yeah, that was great. Yeah. You met Cindy? I think, Yeah. did you? Yeah, exactly. Yeah. Oh, man. La Calaca Experience de venir otra vez. Yeah, she's one of our star guests. Yeah, Oh, she's cool, been yeah. on 3 times, Yeah. but yeah, she left for the up north recently. So sad. but Yeah. You just Yeah, missed it. actually helped. I'm in the art gallery right now of Dynalab, so she actually helped have one of the first exhibitions here. We were gonna have a lot more this year, but Oh yeah, that was great. not right now. It's an amazing space. So like you should definitely host more artists and do more gallery exhibitions. Yeah. Well, cool, Sydney. Stick around. There might be some more questions popping up for you, our comments in the chat. We're going to move on. But we always like to play the intro going on our way out, too, because it's so much fun. And we can get to watch Andy dance around like crazy in his art gallery. Like the So, town is crazy. take it away, Diego Emilio Petit, One Man House Band. Oh, wait, he's never ready. He's ready. Now he's ready. Yes. Yeah, thanks, Ashley. Take it away, Francia. Y con nuestro invitado musical vamos a hacer una segunda conexión, esta vez con Canción de Escape. Con ustedes, Séptimo. Una vez más me quise escapar de los monstruos de la conciencia. Los pude engañar hablando de mí. No quiero que se den cuenta que hay un despertar casi imperceptible. Quisiera una muy lejos de aquí, la vida pasó volando. Al fin lo entendí, fue sabio al final, tuvimos que hacernos daño. Para comprender, todo es un proceso, que hay que caer y romperse los huesos. No quiero ver más gente asustada que siga viviendo en la normalidad. Me voy a escapar de todo. No creo que sea fácil. No necesito nada más. Me voy a escapar de todo. No creo que sea tarde. No necesito nada más, nada más. ¡Vamos! ¡Grande! Bravo, Fer! Séptimo. Manitos arriba. Gracias. Bienvenido, Séptimo. Muchas ¿Cómo gracias por estás? invitarme. Bienvenido. Muy bien. Qué Muy bueno. bien, muy compenetrado con estas charlas interesantes de ciencia
y de arte, muy, muy, muy interesante todo. Viste que hay un buen diálogo acá en puro la calaca para Me todos. encanta, Y me está encanta. buenísimo. Bueno, para los que acaban de sintonizarnos o para los que no conocen, les voy a hablar un poquito de este músico invitado y amigo, que ya después contaremos ese bochinche, que es el amigo Séptimo. Él es Fernando Damián Villarruel, pero lo llamamos Séptimo y después me explicará por qué. Multiinstrumentista argentino que forma parte de una nueva generación de músicos al rescate de géneros como el afrolatino, jamaiquinos y afrolatinoamericanos, ¿vale? Qué pesada carga, después hablaremos de esto. Egresado del Conservatorio Manuel de Falla, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá. Ojalá, bueno, en la parte básica, no digamos mentiras, pero bueno, cursó. Ah, sí, Cursó. claro. Con la carrera de violín, le mandamos un saludo al profesor Norberto García, como para que se diga, bueno, ahí está el Obvio. profe. Sí. Él me puso mi nombre artístico, de alguna Ah, manera. ¿en serio? Mira, Claro que aquí sí. el culpable, Podemos formado, empezar desde ahí. podemos empezar desde ahí, formado en el taller de lutería en la escuela de taller El Casco Histórico. Podríamos decir que el amigo Séptimo es un verdadero alquimista de la música, reconociendo la importancia del sonido y de su construcción desde la matriz, la génesis. Yo acá queriendo empatar todo lo que es este capítulo, porque nuestro amigo es luthier, o sea, él construye ukeleles, ya como para que se hagan una idea, no solamente es músico, sino que es luthier. Dicho esto, en su adolescencia se inició como guitarrista en el conjunto de folclore Surimara entre el 2001 y el 2004. Con presentaciones en diversos escenarios y radios de folclores. Y acá donde podemos poner algo muy interesante, el grupo fue finalista del Precosquín Ituizangó en el 2003, ¿correcto? Sí. Y eso es muy importante Sabes porque más el que yo. Cosquín Rock es un festival de folclore importantísimo en la Argentina. Para el que no sabe, lo invitamos a que busque y esto tiene su valor. ¿Y cuántos años tenías, Fer? 15, Hijo. 16, 15. Más Era o menos. un chiquito de 15 Era años. un chiquillo. Era un chiquito. Pero es que no termina ahí la historia. En el 2012 al 2016 fue primer y tercer violín de orquestas de tango, claro, como la Orquesta Institucional del Conservatorio Manuel de Falla, Ensamble de Tango del ISO, Instituto Superior Octubre, Orquesta Típica Villa Urquiza, donde participó también como director del proyecto. O sea, y seguimos. Y bueno, lo último que tiene acá la biografía lo vamos a conversar vos y yo porque yo creo que es más interesante para los que están escuchando la historia del amigo. Nosotros hablamos y hablamos, pero reconectando después de mucho tiempo, porque con Fer, porque Séptimo es Fer para mí, o antes fue Fer y después fue Séptimo, no sé. Tenemos una historia donde nosotros coincidimos desde la música. Yo hace mucho tiempo viví en Argentina y ahí fue donde lo conocí. Pero la primera pregunta que tenía era precisamente sobre Séptimo, porque acá está otra amiga nuestra que se llama Camila, que también te Cami, conoció, la hola. Cami, un saludo a Catu. Lo conocimos por Séptimo, pero nunca supimos por qué. Ahora, cuéntame un poquito de ese origen del Séptimo. No, es muy, muy simple porque, como te decía, en el conservatorio tenía mi profesor de violín, mi maestro de violín, Norberto García. En cuanto a los nombres, los maestros y profesores tienen un quilombo y se ve que de movida, de entrada, dijo, bueno, Fernando, te recuerdo como Fernando VII, por el rey de España, o sea, por ese personaje medio nefasto. Pero bueno, ahí está. De tanto decirme Fernando VII y yo ser una persona que no utilizaba redes sociales ni nada, traté de mantener una conversación o una amistad con la gente de la cátedra de violín del Falla, armándome un perfil de Facebook con ese nombre, Fernando VII. Y bueno, después empecé a quedó. cargar con el nombre. Sí, Y quedó. Bueno, sí. acá tenemos un videíto que sacamos también de tu Instagram, que habla un poquito de tu última parte de tu carrera. Ahí si la podemos pasar, Frank, que lo tenías a punto. No sé si será el video más aburrido de la lista.
A mí lo que me interesó del video es la idea de dónde viene la música, cómo se hace un proceso creativo. Y ahí en dos imágenes muy sencillas, que no son tan sencillas, a ver, vaya y componga con programas en computadora, que a mí eso no se me hace nunca fácil, haga después una canción completa, digamos. Cada quien tiene su forma de trabajar, pero eso me pareció valioso rescatar. Che, estaba pensando lo siguiente. En la época donde inicias tu formación como músico, es interesante ver que estamos hablando de principios del 2000. Es una época difícil para la Argentina. Para los que no están muy empapados, la Argentina está pasando por una de las crisis económicas más fuertes que ha vivido. Retención, después de una desmonetización importante. Y hay una generación de artistas que surge en esa época en todo el país. De eso surge gente que va a estudiar a los conservatorios, donde ahí justo es una imagen de la Antropofónica, amigos de la EMPA y también del CEMPA, del Falla y también de la Escuela de Avellaneda de Música Popular, comienzan a tocar otros ritmos, pero no los ritmos con los cuales la gente siempre piensa la Argentina. Estos son los espíritus. Comienzan a tocar ritmos más afro y más latinoamericanos. ¿Vos pensás que en esa época algo se destrabó para la juventud y a los músicos de esa generación que dio pie a encontrar referencias en un Fela Kuti, por ejemplo, que fue muy, muy escuchado en esa generación y en esa camada de músicos a lo que vos perteneces? ¿Tiene algo que ver? Porque yo noto que en ese tiempo donde yo estuve viviendo por allá, eso se dio mucho. Había mucho ska, había mucho rocksteady, había mucha cumbia. ¿Qué pasó? ¿Crees que tiene algo que ver? No sé cómo funcionó en otros lugares. Voy a hablar sobre mi experiencia desde mi lugar y desde mi recorrido. Pero yo yo viví mi preadolescencia, adolescencia antes del 2000. Y acá había un circuito había una cantidad de movida rockera que ya se venía dando desde los 70s, 80s y que en los 90s logró como un vergel de muchísimas bandas con un montonazo de estilos, todos rockeros. Y bueno, pasó algo súper nefasto acá, que fue Cromañón en 2003, que fue un incendio en un recital de una banda llamada Callejeros, sí, yo me donde acuerdo murieron de 200 eso. personas. Eso fue muy, muy fuerte, pero sobre todo impactó muchísimo en este circuito musical que tenía el rock, que marcaba un camino para todos los que nos gustaba eso. Yo fui criado entre discos de rock, o sea, mi viejo era DJ, justamente escuchaba a Joaquín, es el muchacho de los discos que, nada, hay una cuestión ahí de mucha crianza en el rock. El señor de los discos, bueno. El muchacho. Yo lo vi joven. Total. Y bueno, nada, en esa crianza yo veía un futuro en el rock. A mí me gustaba el rock y yo soñaba con ser rockero, soñaba con tocar la guitarra. Y bueno, en algún punto pasó esto de Cromañón. Yo tenía una banda de rock en ese momento. Todos los circuitos del rock under desaparecieron. Desapareció también la industria del rock en la Argentina, era fuerte y desapareció por completo. Y quedamos varados, músicos que teníamos 20, 21 años, básicamente nos volcamos al conservatorio. Todos agarramos algún instrumento de orquesta y nos fuimos a los conservatorios. Por lo menos también los que no tenían pensado en ningún momento cambiar un instrumento, como yo el violín, por ejemplo. Y bueno, nada, en esa coincide con un momento de la historia donde empieza a aparecer masivamente la data de internet y poder bajar música que antes no habíamos escuchado. Por ahí en los 90s, el que escuchaba músicas muy específicas de otros lugares era un melómano, alguien que podía acceder a muchos discos, y en algún momento eso cambió, se empezó a abrir para todos, ¿no? Esto de buscar música y decir, bueno, yo puedo escuchar, no sé, jazz etíope y dedicarte a escuchar solo esa rama y ser muy nutrido en ese mundo. Bueno, así yo creo que acá, con esa conjunción entre lo que fue la globalización musical y la huida a los conservatorios, se empezaron a generar un montonazo de estilos, de orquestas, que revivieron un montonazo de músicas que estaban medio desaparecidas en la escena
sobre todo en la escena en la que uno podía salir a escuchar, ¿no? Antes del 2000 por ahí escuchabas mucho rock, muchas variaciones del rock, y después, nada, orquestas de jazz, orquestas de tango, orquestas de ska, orquestas de afrobeat, de cumbia, como la Delio, toda una época que para mí fue un gran vergel de eso. Pero bueno, también tuvo sus cuestiones, ¿no? Yo como músico empecé a buscar por otros lados, ¿no? En esta búsqueda académica, de tocar, de ser parte de proyectos que funcionaran, de que estuviesen ahí, y bueno, así también fui muy, muy variando en los estilos en los que me fui metiendo y aprendiendo y vivenciando. Buenísimo. Che, Frank, ahí tenemos un videíto de esas vivencias y de cómo la influencia de un musicazo como un Fela Kuti se hizo de un grupo de amigos que hasta el sol de hoy siguen produciendo músicas. En una primera etapa con una banda una orquesta, porque son orquesta, donde conocí a Fer, donde también tuve la dicha de poder ver a una Camila Nevia. Que es una musicaza, jazzista, Increíble. saxofonista, increíble. Que son de esa camada de gente que salió de esa época, que se llama la Antropofónica. Y la Antropofónica rinde tributo al legado de Fela Kuti. Yo quiero que vean, Fer entró como saxofonista y hoy en día esa Antropofónica se convirtió en el Gran Capitán. Afrobeat. Hay una banda que salió de esa primera formación de la Antropofónica. La Antropofónica sigue existiendo, Ok. y surgió el Gran Capitán, que es una banda muy dedicada al estudio del Afrobeat. Ok, vamos a escuchar un poquito de eso para ver cómo fue la transición. Epa, la investigación para esta canción me dijiste que era muy, muy especial. Sí, Porque, esta canción ¿cómo fue que la lograste? Porque estamos cantando ¿en qué estamos cantando ahí primero? en dialecto yoruba, Ajo, bien. en un dialecto nigeriano, Ok, digamos. muy bien. Bueno, los chicos del Gran Capitán, siempre amigos en la música, nos conocimos en la Antropofónica. Yo en estas búsquedas estuve tocando el saxo. Y bueno, y como habíamos hablado con Frank, que le estuve contando, gran parte de estas búsquedas tuvo que ver con reencontrarme con el tema de la voz y el canto, que es lo que más me gusta, lo que más me interpela, lo que realmente me gusta hacer. Y bueno, estoy estudiando canto hace 6 años con una profe muy copada, se llama Josefina Lamarre, le mando un saludo. Y con los muchachos en algún momento dado me dieron la oportunidad de probar alguna canción ahí de Fela en un ensayo y les gustó. Les gustó tanto que actualmente sigo subiéndome a los escenarios ahí con los temas de Fela. Y entre ellos había un tema que era GBA, que ellos le dicen GBA, es Ga Mi Letiki Indolo, que es también parte de este dialecto yoruba, que significa Slap me, get me more money. Epa. Y sí, bueno, los temas de Fela son muy políticos. Total. Fela es un activista social nigeriano muy fuerte, tanto que fue fue presidente electo no fue, digamos, estuvo postulado a la presidencia nigeriana, quiso armar una república separatista que se llamaba Calacuta. Sí. Realmente tenía un movimiento cultural y político muy importante.
Eso fue heredado, Y ¿no? Yo leí por ahí que su madre murió defenestrada. Ella fue también como no sé si estoy inventando, de repente tú sabes más, pero uy, mirá, no sabía que esa, está muy activa políticamente, o sea, una mujer muy contestataria y rebelde. Y bueno, allá en Nigeria las cosas siempre han estado color de hormiga y eso Sí, es sí, parte de su sí. herencia, pues. De hecho, muchas de las canciones de él cuentan de secuencias en las que fueron atacados por la policía o por los militares y de hecho en una mueren sus abuelos también, o Mm. sea, él sufre mucho estas cuestiones. Y bueno, GBA es una canción que realmente no había una traducción, no había ni siquiera una letra escrita en internet, entonces se hacía muy difícil poder cantarla, pero bueno, me pareció lindo el desafío de poder interpretar esa canción. Hay un historiador del Afrobeat que se llama Chris May, que lo, lo pueden buscar, él tiene mucha data, él me tiró esa data de qué trataba un poco la letra, esto de empleados domésticos y empleados de bajo nivel que estaban acostumbrados al maltrato en los setentas y bueno, habla mucho siempre las letras sobre el poder y sobre la gente con uniforme y el maltrato a la gente de su misma clase casi, solo por tener un uniforme, ¿no? Y bueno, en ese momento se habían ganado una serie de juicios eh, históricos en ese momento porque les daban guita, o sea, podían cobrar cuando los maltrataban y les pegaban. Y bueno, el título es como, bueno, pegame, dale, que voy a cobrar más plata. O sea, una cosa siempre muy desde lo irónico, Fela Mucha también. ironía. Es un arte también, así que Sí. hay un legado bastante fuerte. Eso es como cuando lo pararon en el aeropuerto que le hicieron hacer una prueba de drogas, que entonces le pusieron a cagar para hacer la prueba de droga a la mierda. Y eso costó un pocotón de dinero porque perdió plata y perdió el vuelo y que no sé qué. Y pues de ahí salió la canción Expensive Shit. Es un tipo Tremendo, sí, sí, las maravilloso. historias Era de un Sí, las tipo canciones son el sentido de humor maravillosas de Fela todas. Kuti es una cosa, o sea, formidable. Además de Y, todas las otras cosas que hacían, ¿no? y no es poco que esta gente se haya hecho cargo. Digo, uno diría, bueno, principalmente porque Argentina la gente lo ubica como mirando hacia Europa. Y de repente una generación dice, ¿sabes qué? Vamos a mirar Latinoamérica y vamos a mirar África. Eso para mí Totalmente. es responsable y históricamente es que, ¿saben qué? Ya. Y eso es valioso. Obviamente uno nunca puede decir, oh, sí, esto se parece realmente a, pero eso queda en voy a decirlo, el ADN musical de cada uno y cómo después lo referencias en su arte. Yo quería hacer una pequeña pausa para hablar de la época de tu lutería que sigue, porque esa es una de tus otras, o sea, él es docente, es violinista, es saxofonista, es cantante, es compositor. Olvídate de que yo tengo muchos sombreros. O sea, Séptimo pasó y se puso 40 sombreros más. Pero Para vos mí sos fue siempre un luthier. problema. Es un problema, lo entiendo, tranquila. Eso de empezar a encajar para cualquier lado y hacer demasiadas cosas Ahí siempre lo fue un vemos de problema. violinista, también te viste, o sea, director de orquesta de tango. Bueno, Ahí lo está de el la orquesta de personaje. tango tiene mucho que ver en esas Esos son los épocas. ukeleles. Esos son los ukeleles que hace Esos son los Qué también. lindos que ukeleles. son. Sí, sí, Hermoso. justo están todos pirograbados, ¿no? Los hago dibujos y los pirograbo. Arras. Eh, bueno, eso es más o menos posterior a la época en la que nos conocimos, Fran, que yo estaba tocando el saxo en diferentes agrupaciones, estaba buscando un poco mi identidad musical y bueno, entre todas las cosas pasan ciertas cosas que son personales, pero creo que alguna gente por ahí se puede sentir identificado. Uno es seguir mandatos sociales, en algún punto mi búsqueda por tocar el violín, había algo genuino, había algo realmente con mucho amor hacia el instrumento, pero también había mucho de esta cuestión de, bueno, sos músico, ¿qué vas a hacer? ¿Sos un vago? ¿Te vas a dedicar a eso? Viste, como esa voz, ese mandato que te dice que tenés que hacer las cosas bien, respetablemente o de alguna manera, y bueno, mira, ¿con qué me la metí? Con el violín y con el mundo en un principio clásico. Ese es Eddie Vedder. Y Ese es Eddie Vedder, ahí señor. está Eddie Vedder, sí. Bueno, ahí llego ahí. Y bueno, después de toda esta cuestión de cargas y empezar a encontrarme un poco más, al principio empecé
a tratar de salirme por lo menos del circuito de tener que tocar para otras personas o ser profesor de música para subsistir en la música. Era algo ¡Gatito! que ¡Vivan los me gatitos! estaba complejando. Gatito Ese de es luthier. Copérnico, mi gato. Copérnico, qué bueno. Hermoso. Y bueno, una de las salidas que encontré fue esa, ¿no? Hacer instrumentos. Primero porque me gusta la cuestión de tener de ser mi propio jefe, de tener mi propio espacio, de armar mi propia movida. Y nada, encontré en el trabajo con la madera algo hermoso y me quedé con eso. Y desde hace 7 años lo estoy haciendo crecer de alguna manera. Un Pero poco. con la finalidad de hacer música, ¿no? Que es lo más importante y lo más difícil de lograr hacer sin estas, ¿no? Estas condiciones. Y bueno, en los primeros pasos del ukulele, digo, de la lutería, me decidí por hacer solamente ukuleles, en contraposición de esto de empezar a encajar para cualquier lado, abrirme demasiado. Con la lutería dije, bueno, voy a dedicarme solamente a un instrumento que me gustaba mucho, que nada, siempre tuve a Eddie Vedder como un referente, me gustaba mucho el uke, lo había encontrado mucho antes de que empezara a aparecer acá en el comercio local y siempre me pareció una buena idea y además generalmente el uke está asociado con algo medio malo. En el mundo de las redes yo veo mucho como que el uke está asociado primero con un instrumento de baja calidad o de algo de principiantes o no sé si me hago entender, pero me parece que es un instrumento muy rico, muy lindo y me pareció que nada, que no había una buena calidad de ukes en el momento en el que yo empecé a buscar y me decidí por ir por ese lado. Y después, bueno, me apareció esta oportunidad de darle un uke a Eddie Vedder, que en realidad fue un proyecto mío. Y en el 2015, cuando vino acá a Argentina, logré acercarme a él y dejarle un uke en el camerino cuando llegaba al estadio de La Plata. Y de tan buena persona que es, les preguntó a la producción si se podían contactar conmigo. Yo estaba en el recital y nada, ahí entré a los camerinos y lo conocí. Qué No, grande, aguanta, ese sí era Eddie Vedder. Ese era Sí, Eddie Vedder. ese día. Ah, yo estaba diciéndolo en broma. ¿No, en serio? ¿Cuál caro, Jonathan? Yo dije, ese man se parece a Eddie Vedder, voy a tirar un pregón y bueno, es que salió el tiro por la Tirando tu culata. laca. Yo dije, Ahí chucha, está, sí, ese argentino se parece buco a Eddie Vedder, voy a lanzar el pregón. Y resulta que es Eddie Vedder. Ese Diver, Pearl un ukulele F7. Cha, De se parece F7. como que a él, Eddie Vedder ahí se parece a un man que parece a Eddie Vedder. No sé si me explico. Claro, sí, sí, sí. El doble, el primo. Ajá, parece como el doble, el stunt double de Eddie Vedder, pues como. Pero es el mismísimo Eddie Vedder, man. Es el mismo Eddie Vedder que tiene un mismísimo ukelele Vedder. creado por nuestro amigo Séptimo. Y aquí tenemos a la mismísima perrita, no sé si es perrito o perrita de Ana Sofía. Que Mira, Ana Sofía, hola. ¡Qué bella! tiene como que algo como de chanchito ese puerco. Digo, ese Bueno, perro. ya están bardeando al perro. Se Tienes parece a cara de Eddie Vedder, chanchito. el perro también se parece a Eddie Vedder. Doble ¿Cómo no se me está Eddie pareciendo a Eddie Vedder ahora mismo? No, ¿cómo va a ser? Bueno, mira, estamos acá muy contentos porque primero estás mostrándonos un lado de la música argentina que por ahí no nos llega de primera mano. Para mí es muy significativo porque Fer y yo creo que hemos compartido hasta escenario, pero más allá hemos compartido cerveza y plática y amigos y música y es muy lindo poder tenerte acá. La verdad que es como esas cosas, esas posibilidades que te da la calaca, ¿no? Y diciendo esto, vamos a cerrar con esta última pregunta para que ya Dale. nos dejes con tu canción, la última canción, que forma parte de Séptimo, que ya vimos la portada por ahí, que parece como un corazón en forma de mate, dije yo, en un fondo negro. A ver si Frank la puede poner de vuelta, un momentito. La La imagen, imagen. la imagen Sí, de la Séptimo portada. la portada del disco es de La Vieja Flores, una artista gráfica argentina muy grosa, muy copada, que tuvo rienda libre al hacerlo. Ella escuchó las canciones y salió con esta tapa, que es increíble. Qué lindo. Bueno, y
¿Querés que te cuente un poco de Séptimo y de No, este yo sé que proyecto? les cuento un poquito. Pueden encontrarlo en Spotify, Séptimo por Séptimo. Ya yo lo puse así, Séptimo por Séptimo. Son 5 cortes, no me equivoco en esto. 5 cortes Son, o más. no, son 7 canciones. 7 Son- canciones. sí, Nunca sí, la, hacemos nunca bien la temático. pifio Séptimo, completa. 7. Ah, Pasa que son perdón. 5 Vos canciones sos como y Jonathan. dos Jonathan canciones, también dos quería instrumentales. Jonathan quería que fueras al episodio 7 para que todo quedara disque Me en el mismo. encantaría. Sí, 7, eso hubiera sido 7. pretty. El séptimo episodio, séptimo con invitado musical, hubiera encajado perfectamente. Pero Puedes bueno, mandar un video si quieres para el 7. no, ya fue, ya fue. Dale. Ah, pero no se puede todo. Ok. Oye, pero realmente nos tenemos que ir moviendo. Van a ser las 10:08. Se nos está acabando el tiempo para esa última pregunta. Yo creo que en verdad tienes que lanzar esa última canción. Porque Yo creo que estamos sí va a pasando ser. de tiempo. Bueno, para que sepan más de la música, lo mejor que puedes hacer es darnos tu canción que se llama Sin Más. Sin más, Ya esta son, es la última canción del sin Exacto, más, sin esta es la más. última. 7 canciones Exactamente, en es una Séptimo. canción Exacto. que recuperé mientras hacía la composición de ese disco. Es una canción que compuse en realidad cuando tenía 19 años, hace 16 años atrás. Y nada, tiene una impronta muy adolescente. Así que bueno, espero que la disfruten. Gracias por todo, Fer. No, gracias a Gracias, ustedes Fer. por invitarme. Gracias, Estuvo Fer. hermoso. Consíguenos a Eddie Vedder para el invitado musical la próxima vez. La próxima vez venimos con él. Sí, sí. Hoy estoy parado acá y no me ves. Lo que construimos ayer ya pasó. No creas que esto es fácil o que nada me costó. No creas que no extraño todo lo que se desprendió. Voy sin más a confrontar la realidad. Olvidando aquello que creí entender. Me asusta tu mirada. O quizás me mire yo. No quiero dejar nada suelto, porque esta vez me Brutal, Séptimo, gracias. ¡Brutal, Séptimo! Un beso hasta Argentina. Gracias. Un Aplausos, beso a manos Panamá. moviéndose. ¡Qué bonito! Ha llegado la hora de la despedida emotiva. Hemos tenido un episodio bastante fantástico. No sé si por ahí estará escuchando la carnalita Sandra, pero te mandamos un abrazo muy fuerte de nuevo desde la Calaca. Por ahí Diego Emilio y Piti va a empezar a sonar la canción de despedida que tanto queremos. Él está levantando un dedo, así que debe haber algún problema técnico. Mientras tanto,
Salud. 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 Ahí viene, ahora sí, estamos. Ah, qué rico suena esa cerveza cuando entra. Original sound. Original sound, Diego. Muy importante, volviendo al origen del principio del capítulo, la importancia del original sound no se puede subestimar. Recuerden siempre que si quieren sonar bien en Zoom, prendan el original sound. El original surround sound, super extravagance, supreme. Diego Emilio PT, One Man House Band. Gracias a todos, gracias Pack Attack y Carola, gracias Francia, gracias Fidel Bastro, gracias Diego Emilio y Pretty. Thank you Ashley, gracias Frank, Hay que estar corriendo los gracias créditos. Séptimo, gracias Joaquín, Felicidades. gracias Wiwi, Felicidades, gracias sonó. Lourdes, gracias Dr. Andy Quitmeyer, gracias Michelle Hanley y Edwin. Gracias Gabriel, Luis y Carla Castro. Gracias Ana Berta y Luchín. Gracias Andrés Servilla. Gracias Yad. Gracias Dani. Gracias Nanis. Gracias María Gabriela. Gracias Iris. Gracias Guillermo. Felicidades a Sonó por su disco nuevo. No sabía. Buena Estoy noticia. enterando por las redes. Dicen las redes. Gracias Alexandra Sousa. Compren el disco nuevo de Sonó. Apoyen la música nacional. Esto es Apoyen la Sonó. música nacional. Nos despedimos. Compren lo nuevo de Sonó. Bien. Laca, laca, chao. Bye.